Carlos Rivera Vázquez. Él es infectólogo, precisamente para hablar un poquito que hoy se nos da la oportunidad de, a un año del COVID-19, aciertos y desaciertos de lo que hemos aprendido durante todo este año y de lo que han sido aciertos de las autoridades y la clase médica. Y vamos a ver si hay desaciertos. Yo por lo menos tengo uno para mencionar. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Doctor, buenos días, gracias por estar con nosotros. Un placer estar aquí, gracias a ustedes por la oportunidad. Bienvenido. En su carrera profesional, ¿dónde ha trabajado? Yo soy estudiante del producto del Sistema de Educación Pública de Puerto Rico todo el tiempo. Estudié escuela pública, mis grados primarios, Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Luego de eso voy al Hospital Municipal de San Juan, donde hago una especialidad en pediatría, y luego de eso paso al Hospital de Veteranos y hospitales afiliados al programa de enfermedades infecciosas, donde hago mi entrenamiento como infectólogo. Y ya como infectólogo puedo acceder a una beca de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, el IDSA, en la época del HIV. Y fui a San Francisco, California, a la Universidad de San Francisco, al Hospital Municipal de San Francisco, y luego de eso fui al CDC a hacer una subespecialidad en HIV. Yo me gradué de medicina en 1981, en ese momento es cuando el HIV empieza a aflorar en el mundo, así que tuvimos que lidiar con eso, y esa experiencia es la que como clínico ahora estoy aplicando a esta nueva epidemia. Estuve 21 años de mi vida en el Hospital de Veteranos, y en el 2005 acepté una oferta de trabajo en la industria privada como director médico de la compañía farmacéutica Abbott. Luego hubo una división y se formó AbbVie. Abbott se quedó con todos los productos menos las partes de medicina. AbbVie cogió todas las medicinas y yo pasé a ser parte de AbbVie. De ese trabajo me jubilé felizmente en el 2008. Pero esta pandemia no me ha permitido separarme, como no se lo he permitido a ningún infectólogo, ni epidemiólogo, ni profesional de la salud. Desafortunadamente, después de Irma y María, nosotros tuvimos un éxodo enorme de población, entre los cuales se fueron muchos profesionales. Hemos tenido una baja significativa de los profesionales médicos, de los maestros, de policías. Es bien atractivo mudarse y tener unos salarios mejores, unas condiciones de salario mejor. Así que, en síntesis, esa ha sido mi trayectoria profesional. Tremendo pedigrí. Sí, ¿qué? Sí. ¡Wow! Sí. Realmente impresionante, y lo mencionamos no como una idea de exaltar, ¿no? Al doctor en términos personales, sino de a ti oyente. Tenemos el cuidado de invitar gente preparada con la experiencia para hablar de temas difíciles, y si hay un tema difícil todavía, y lo tendremos por bastante tiempo, es este tema del COVID-19. Doctor, ¿hemos estado viviendo una pandemia o se redefinió la palabra pandemia? Es importante esa pregunta, Fernán, porque nosotros a veces nos alejamos de las definiciones clásicas de lo que significa un término por el uso, abuso y mal uso de los términos en nuestros... Ale la basecita del micrófono, la puede hablar hacia usted, exacto. En nuestro entorno de día a día. El término pandemia, si lo definimos en su fundamento, es una epidemia que envuelve un número de países. En este caso tenemos 192 países del mundo afectados por esta condición infecciosa. Así que no debe haber duda. El prefijo pan quiere decir que abarca a todo. Así que es una epidemia que está abarcando el mundo, y no debe haber duda entre nosotros ni entre el público de que este agente infeccioso está en cada rincón del mundo. En unos sitios afectado más y en otros menos. Si yo cojo una islita, vamos a poner un ejemplo más práctico. Nosotros tenemos Vieques, Culebra, Mona, Caja de Muertos, islas alrededor de nuestra isla de Puerto Rico. Si nosotros decimos cuántos casos de COVID hay en Mona, hay 0. Pero ¿cuál es el flujo de personas entrando y saliendo a Mona? Es bien mínimo en comparación con Vieques, que puede haber 15,000 personas viviendo en Vieques. Menciono Vieques porque mi familia, por parte de padres de Vieques. Y sin embargo, cuando el Departamento de Salud
fue a hacer las pruebas a Vieques, y un desacierto que podemos citar nuestro local es que debido a muchas cosas no se ha hecho el assessment, la evaluación de nuestra epidemia en Puerto Rico de la forma uniforme, bien distribuida y podemos llamar entre comillas correcta. Pero dentro de todo, yo creo que el Departamento de Salud y nuestro gobierno está tratando de bregar bien, y un efecto de eso es el % de vacunas que recibimos versus el % de vacunas que hemos administrado, que está bien alto en Estados Unidos y en el mundo. Puerto Rico está bien alto en ese vacunador. ¿Tiene más o menos el número de cuántas hemos recibido y cuántas ya se han administrado, más o menos? Mira, yo no trabajo para el Departamento de Salud, pero el secretario nuevo de Salud, el doctor Carlos Mellado, hace apenas una semana, dijo que nosotros estábamos 25,000 dosis de las que habíamos recibido, eran la diferencia entre las que se habían recibido y las que no se habían administrado. Eso para mí es menudo, verdaderamente. Sí. Cuando vino la primera vez, no sé si recuerdan que les dije, lo que estoy diciendo hoy es algo que me pueden citar equivocado de aquí a una semana, porque en esta etapa y aquella etapa estábamos en un proceso dinámico de pelear contra un enemigo que no lo teníamos totalmente diferenciado, no teníamos todos los datos que tenemos ahora, así que hemos madurado, y de la misma forma que pasó con HIV en el 1981, yo me estaba graduando de la Escuela de Medicina, y yo recuerdo en mi última rotación de estudiantes de cuarto año de medicina ver este paciente con todas las características de un VIH avanzado, con los tumores en la piel que se llamaban sarcoma de Kaposi, con el desgaste, todo ese tipo de cosas. Y lo habíamos admitido la noche antes, yo estaba de guardia y lo habíamos admitido porque llegó con una pulmonía clínica y la radiografía era bien extraña. Ahora yo veo una radiografía de esa misma condición y digo, eso es Pneumocystis carini, ese paciente hay que hacerle una prueba de VIH porque probablemente tiene SIDA. En aquel entonces llega nuestro attending, un inmunólogo puertorriqueño muy famoso, el doctor José Narciso Moreno. Empezamos a pasar visita y le presentamos ese primer caso. Mire, doctor, este es un paciente homosexual, vive en el Viejo San Juan, y presentó estas cosas. Él nos dice a nosotros, denme una oportunidad que voy a mi carro al parking a buscar el último New England Journal que me llegó ayer, y esa placa que ustedes me están mostrando tiene las mismas características del artículo del New England Journal. Y leímos el artículo, y en aquel entonces se decía, en ese artículo estamos viendo una serie de pacientes en San Francisco, en Nueva York y en Miami que están llegando con estas condiciones pulmonares que no sabemos cuál es la causa. Y ahí fue cuando nosotros empezamos a ver más y más casos. No sabíamos que era SIDA, no sabíamos qué causaba el SIDA, no teníamos ni un tratamiento, no teníamos pruebas para detectar el virus. Eso fue un proceso que, gracias a la investigación ardua que llevan a cabo médicos, instituciones, algunas instituciones gubernamentales como es los Institutos Nacionales de Salud, NIH, casas farmacéuticas, se descubrió todo lo que sabemos hoy. Hoy día, tener HIV no es una sentencia de muerte como era en aquel entonces. Es mi esperanza como profesional que con COVID va a pasar lo mismo, pero no estamos ahí todavía. ¿Por qué razón? O sea, que a un año, ¿qué más falta para que podamos seguir bajando los niveles de miedo? En la línea editorial de esta emisora, usted ha tenido oportunidad de escucharnos en las semanas pasadas, en meses pasados, de que la línea editorial de esta emisora es bajar el nivel de miedo porque las autoridades se han mantenido por demasiado tiempo con un solo mensaje, y el mensaje es: lávense las manos, use mascarilla todo el tiempo y mantenga distanciamiento físico. Correcto. Pero no hay ningún mensaje que vaya en la línea de crear esperanza, porque si aún cuidándote te contagias, ya tenemos este tratamiento o ya estamos utilizando estos medicamentos que no, en la mente del contagiado, no sea una sentencia de muerte. Eso para mí es uno de los desaciertos. ¿Cuál es su opinión?
Mi opinión es que los que hemos bregado con esta situación a nivel mundial, todos somos seres humanos. El ser humano tiene muy buenas intenciones, pero no necesariamente hace las cosas bien, especialmente cuando estamos bregando con una crisis. Si usted tiene un fuego a las 3 de la mañana en su casa, en la sala, y tiene a sus hijos y a sus nietos y a su esposa en las habitaciones, usted se va a levantar, huele el humo, sale, ve el fuego en la sala y tiene que reaccionar. No necesariamente la reacción que tenemos es la más adecuada, pero es lo que nosotros hacemos en ese momento para salvarnos, para salvar a nuestra familia, y eso es lo que está pasando. Así que yo creo que los desaciertos no han sido algo que no haya pasado en otras situaciones en el pasado. Lo que pasa es que es importante reconocer que en este mundo del 2021 nosotros tenemos internet, tenemos celulares, nosotros tenemos una información que nos llega y está accesible a todo el mundo que tiene un celular. Entonces, no todo lo que se publica en las redes es una información fidedigna. Pero vamos a hablar de los aciertos. Los aciertos son, hemos podido evaluar pacientes que se han infectado y que han sobrevivido. Ahora, con más razón, podemos decir que la mayor parte de las personas que se infectan con COVID se recuperan y no tienen ningún tipo de mortalidad asociada. Han muerto muchísimas personas en el mundo, se han infectado más. Nosotros tenemos cerca de 1,900 decesos en Puerto Rico, personas que han fallecido. Y tenemos que entrar también en que han habido argumentos de que no todos los que se han diagnosticado en su certificado de muerte, la causa de muerte se le pone COVID, pero entonces nos cuestionan, pero mira, ese paciente era fumador, tenía COPD, era diabético, le habían dado 3 infartos al miocardio, ¿cómo es que le pones COVID? Bueno, es una situación que en la medicina siempre esta controversia se ha dado, y me transporto cuando yo era estudiante de medicina, mis profesores me decían, el problema cuando ustedes vayan a llenar un certificado de defunción es que la mayor parte de los médicos que hay en Puerto Rico y en Estados Unidos, como causa de muerte principal ponen arresto cardiorrespiratorio. Okay. Obviamente, si una persona fallece, su corazón está parado y sus pulmones no funcionan. Pero eso es un efecto de algo que causó ese evento. Ese no es el evento que es responsable de la muerte. Pero los voy a invitar a que piensen en este momento que ustedes sean médicos y que les llega un paciente con un historial positivo de que tuvo contacto directo extenso con alguien con COVID. El paciente es una persona de 70 años. El paciente le han dado infartos, es diabético, es insulina, es hipertenso, fue fumador, tiene COPD, y ustedes le hacen el examen físico y clínicamente tiene COVID. ¿Qué usted va a hacer como médico? Va a poner un diagnóstico presuntivo de COVID. No pasaron 2 horas, ese paciente falleció, desafortunadamente. Ese paciente va en circunstancias normales, debería ir a patología porque lleva menos de 24 horas en el hospital y fallece. Y la ley en Puerto Rico exige que tiene que examinarse por patología. Llega a patología en esta situación donde tenemos esta crisis de salud, para proteger a los patólogos, para proteger a los familiares, para proteger al personal funerario. Usted pone como diagnóstico de muerte, como médico responsable, basando en su juicio clínico, este paciente murió de COVID. Pero desafortunadamente, en esta situación no se están llevando a cabo autopsias, que para nosotros los médicos es vital, porque el cuerpo de una persona fallecida, bien estudiada, nos va a dar detalles que nos van a facilitar decir, fíjate, este paciente tenía embolias pulmonares, este paciente tuvo esto y esto. Nosotros no estamos viendo eso. ¿Y por qué no se llevan a cabo las autopsias si es tan importante? Por lo que acabo de decirle, te expondríamos a más personas a un agente infeccioso, y desafortunadamente los protocolos de autopsia, los protocolos de los hospitales, claramente delimitan cómo se deben manejar enfermedades infecciosas.
pero no necesariamente siempre se llevan a cabo. Un protocolo de hospital envuelve a todo el personal, al que recoge la basura, al que limpia las habitaciones, envuelve a los médicos, a los terapistas, a los farmacéuticos. Desafortunadamente, tal y como nosotros estamos viendo en la población a nivel mundial y en Puerto Rico, montones de personas, no entiendo todavía por qué, se reúnen, se congregan. Yo venía el otro día de Humacao, pasé por los kioscos de Luquillo, aquello parecía fiestas patronales, sin mascarilla. En cada chinchorro que vi a lo largo de la carretera número 3 era lo mismo. Entonces tenemos que tomar conciencia, pero no siempre, aunque existan los protocolos y por más que nosotros hagamos este tipo de actividad, que mi propósito mayor es usar mi experiencia para educar, para contestar las preguntas y poner la información en arroz y habichuela, porque muchas veces no lo hacemos así. Doctor, con relación a la autopsia, perdóneme, no mi desconocimiento, ¿en qué momento se pone en riesgo? ¿En el traslado? ¿En hacer la autopsia? Porque ya la persona está muerta, se supone que no hay COVID, o eso queda navegando en el cuerpo. Por eso es que les dije este caso tan específico. Ajá. El paciente llega clínicamente con COVID, fallece a las 2 horas. El virus, que es una partícula, no es un ente viviente. Los virus no tienen vida, contrario a las bacterias que tienen una estructura más sofisticada. Los virus es una partícula que tiene proteína por fuera y un material genético interno. Y subsisten buscando un hospedero. Ajá. En donde entran y usan la máquina de replicación normal del hospedero. En este caso nosotros somos los seres humanos que le servimos al COVID. Las proteínas esas, las espinitas que tiene la corona, se pega a receptores que nosotros tenemos. Usualmente, si es de un tamaño específico, nosotros lo respiramos. Eso llega hasta en el árbol bronquial de nuestros pulmones, llega a los sitios más profundos. Ahí se pega y de ahí comienza una infección que se riega. Esas partículas virales no son eternas. Así que si nosotros tenemos una persona que fallece teniendo un cuadro agudo de COVID, después nos llega la prueba al otro día de que el paciente falleció, sí tenía COVID, pero mientras no pase cierto número de tiempo, él tiene COVID que lo puede transmitir. No está respirando, no está tosiendo, no está cantando, pero si nosotros no tenemos cuidado con el manejo de ese cuerpo, vamos a tener un riesgo. Lo mismo que pasaba con VIH, que es otro virus, pero el VIH se transmite por contacto con secreciones y sangre, no era por vía respiratoria. Una pregunta que recuerdo que siempre me hacían era, ¿y si le pica un mosquito? Y nosotros en Puerto Rico, zona tropical, que hay mosquitos hasta donde quiera. Uno se mete en el baño del hotel más caro y puede aparecer un mosquito. Ajá. Y lo pica a uno. Entonces, esas cosas pues causaban histeria. Estamos aprendiendo un montón. Dado el caso de lo que usted acaba de explicar, si aprendemos tanto de un cuerpo fallecido y la autopsia es tan fundamental para seguir ganando conocimiento y enfrentar esa crisis, ¿no hay un protocolo entonces que se practique la autopsia a algunos cadáveres con una vestimenta particular? Porque se renuncia entonces al aprendizaje. No es que no se estén haciendo ninguna autopsia, pero fíjense en nuestra situación. Nosotros somos una isla. Recibimos todo lo que recibimos, en su gran mayoría, viene del exterior. Dependemos del suplido. Necesitamos pruebas. Necesitamos vacunas. Nosotros, para hacer las pruebas, las tenemos que recibir. Son pruebas que alguien las tiene que pagar, que conlleva un costo. Así que hay limitación de suplido y tenemos un costo que tenemos que manejarlo sabiamente. Así que en este momento, y le voy a traer otro ejemplo práctico, una de las decisiones que se ha tomado en los hospitales a todo nivel en el mundo es que si yo caigo enfermo y llego a un hospital con COVID o llego a un hospital con apendicitis y me hospitalizan, yo me despido de mis familiares el día que me llevan al hospital y no los vuelvo a ver hasta que me dan de alta. Uh-huh. ¿Por qué? Porque debido a esta misma presión que tienen las instituciones de salud,
la institución de salud tiene que proteger a su personal, porque el personal del hospital está jugándose la vida todos los días. Sí. Entonces, no quiere que vaya mi hijo o mi hija a contagiarse mientras me está cuidando a mí, porque ocurra alguna ruptura en el protocolo, porque ustedes tienen que ver que quien lo está atendiendo a ustedes, su familia, no está acostumbrado a usar la mascarilla. ¿Cuántas personas ustedes ven en la calle que andan con la mascarilla de la nariz para abajo? Un montón. Entonces, eso no es protección. Pero entonces, yo tengo mucha familia anciana. Tengo una tía de 90 y pico de años que vive en Vieques, que tiene Alzheimer. Entonces, le ponen una mascarilla y le dice ella a la hija, quítame esto que no puedo respirar bien. Así que el hospital aísla al paciente y eso crea otros problemas, porque todos sabemos que nosotros necesitamos un apoyo, especialmente de la gente donde nosotros confiamos en un momento de crisis más todavía. Yo la escuchaba en esta semana que usted mencionaba a una gran amiga que la operaron y se despidió de todo el mundo y usted no podía ni verla y usted estaba loca por ir a... Pues ese tipo de cosas también causa unas emociones, depresiones y una serie de cosas que van a incidir en el sistema inmune de ese paciente. Una persona que se somete, ayer hablaba yo con un compañero que estudiamos desde primer grado juntos hasta medicina y es cirujano, y me dice, estábamos hablando de cómo un proceso quirúrgico normal y corriente afecta al sistema inmune. Así que imagínense añadir todas estas cosas, pues sí sabemos que no es lo mejor, pero ante la situación que tenemos que tomar medidas para evitar de que no ocurra un contagio mayor. A pesar de que la mayor parte de las personas se contagian y no tienen consecuencias más allá de algunos síntomas, etcétera. El problema es que la cadena de contagios descontrolado puede llegar a personas susceptibles dentro de cada uno de nuestros entornos familiares y algunos de ellos sí pueden sucumbir. Y el uso de las dos mascarillas que se ha, ¿verdad?, tornado ahora como que en un dilema, las dos mascarillas. Vamos a la pausa de los auspiciadores y venimos con esa el doctor respuesta. te conteste esa pregunta. Okay. Yo también tengo una pregunta relacionada a las mascarillas. ¿Tú también? Claro. Ok. Las 7:55, regresamos ya. Interesante el tema.